Y hasta aquí, David Páramo. David, buenas noches. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Se está confirmando algo que es fundamental. Este va a ser el primer sexenio desde 1970 del siglo pasado que no haya por lo menos una caída de un año en la economía. Y eso parece que podría parecer un asunto menor, pero no lo es. La economía ha venido creciendo continuamente desde finales del sexenio pasado. Hay que recordar que la economía cae 4.7 en 2008. Pues, finalmente era comprensible y era lógico. En 2009, perdón. Después de la crisis financiera internacional. Y a partir de ahí empieza a crecer. Este sexenio, donde todo el mundo ha hablado de crisis, de caída de la economía, de que la política económica no ha servido, en este sexenio no ha habido un solo trimestre en el cual la economía no crezca. ¿Esto a qué nos llevaría? Si se cumplen los criterios generales de política económica, la economía habría crecido a una tasa promedio anual del 2.2%. Ligeramente superior al 2.1% de Calderón, al 2.3%, inferior al 2.3% de Calderón, y más o menos en el promedio de los últimos 30 años. ¿Que necesitamos crecer más? Sí, pero si consideras todo lo que ha pasado durante este sexenio, el que no haya un solo trimestre de caída en la economía, es un éxito superior de la ortodoxia en el manejo de las finanzas públicas. Éramos una economía altamente petrolizada, hoy no lo somos. Hoy la base de los ingresos son los contribuyentes. Antiguamente todo el mundo decía, nunca le cobran impuestos a los ricos, siempre eran los mismos. Y era una base de contribuyentes muy chica. La base de contribuyentes está creciendo a tasas superiores a lo que crece la economía. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay gente que no estaba pagando impuestos que los está pagando y que los están pagando mejor. En una mezcla entre mayor eficiencia recaudatoria y el uso de tecnologías. O sea, y además yo diría que el SAT además incrementó un nuevo principio, o sea, ha venido trabajando en el principio de convertirse más algo más parecido a tu socio, en algo más parecido a cómo cobra un banco. ¿Te acuerdas aquellas épocas de que o me pagas o te meto a la cárcel y no hay arreglo y no se puede y nada? Que eso hacía que pues, mucha gente decidiera jugársela en la economía ilegal y que no había tantas maneras de encontrarlo. ¿Te acuerdas cuando los del PAN decían que la reforma hacendaria era tóxica? Uno de los temas que quitan es la consolidación fiscal. Esa que permitía a un grupo de empresas decir, en esta pierdo, y con las pérdidas de esas dos compenso las ganancias y termino pagando muy pocos impuestos. Ahora, con incertidumbres hacia el futuro, ¿no? Entre ellas la gran dependencia que hay todavía hacia Estados Unidos. Mira, yo creo que si los vemos, la dependencia del petróleo ya básicamente nos la quitamos. Y la dependencia hacia los Estados Unidos, pase lo que pase con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, nos la tenemos que quitar. No es sano venderle 8 de cada 10 pesos a un solo cliente. No es sano, no debe funcionar. Y creo que, ¿te acuerdas que lo decíamos desde que iniciaba la renegociación del tratado? Sí. Que una de las grandes lecciones es que México tiene que diversificar sus mercados de exportación, porque no podemos depender tanto de un solo cliente. Pascal, muy buenas noches. David, gracias, Siempre muy amable.